Pichurrines y pichurrinas, bienvenidos aquí con el Orgaz. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, que me gusta teneros aquí entre mis pechos, a todos vosotros, bonitos y hermosas. Bueno, el abuelo necesita beber agua. Ahora vengo. Venga, vamos a atacarle a Teriak Intense de la taza. Gracias, Soren, bonico. El caso es el siguiente. Notas de salida, corazón y fondo antes de empezar a disparar muy en serio. Salida en azafrán y bergamota. Licor de ciruela y canela en el corazón. Ámbar, tonka y resina de benjuí en el fondo. Veamos, vamos a tener una fragancia de 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora, horita y media perfectamente, y que luego se va a ir retrayendo poco a poco y que va a superar las 10 horas, dependiendo también de las condiciones climáticas y vuestra piel, pues dura más, dura menos. Esto ya lo sabemos. No voy a descubrir absolutamente nada. Eso en cuanto a la estela y la proyección. Ahora bien, vamos a empezar ya con las notitas. Y las notitas, pues efectivamente, van dadas por ese azafrán y esa bergamota declaradas en el inicio, en la salida de la fragancia. El azafrán está espectacular, es un azafrán muy flor, muy aromático y nada químico. No se siente el típico azafrán al que ya sabemos que estamos acostumbrados la mayoría de los mortales hiper mega metálico. Aquí no tenemos esa sensación metálica y sí que va acompañado mucho más de un aroma floral, ligeramente almizclado, junto con el toque de bergamota. No es excesivamente cítrica en la salida, ¿eh? También tenerlo en cuenta. Está jugando la bergamota, pero cuidadito porque automáticamente lo que sí vamos a sentir es un tono alicorado frutal que va por la parte de la ciruela. Canela súper gustosa porque además no pica en nariz. Nada de la composición pica. No hay un trayeo de alcoholes. Está muy bien ejecutada, como Dios manda, por parte de Sventin Beach. Creo que... uy, madre mía, es que no quiero lanzar spoiler porque se viene heavy. Entonces, con respecto a lo que sería la composición, la canela está perfecta, el tono de ciruela ya sale desde el principio, nada más atomizar, esperamos a lo mejor unos 3 minutitos como mucho y ya nos sale ese tono de licor de ciruela, pero que es muy suave. No nos dejemos llevar tampoco por el ímpetu del viento porque es una ciruela que está alicorada, pero está muy dulcificada, o sea, cuidadito porque entraría más dentro de los ratios de algo sí que gourmand, pero ¿cómo decirlo? Dulce, más bien dulce. No es tanto en cuanto un licor, sino está dulcificada. Es como si fuese más una confitura de ciruela. Ojito a lo que estoy diciendo porque va a marcar mucho lo que se viene con respecto al spoiler que, bueno, que me estoy intentando morder la lengua para no decirlo, porque es que estoy ya que lo cojo y que lo capuzo. Notas de fondo. Ámbar, tonka, benjuí, dando lo que es fijación y además súper gustoso. El final de la fragancia terminaría siendo no gourmand, pero sí un almizclado que prácticamente te invitaría a ser comido, pero es floral. En la composición final es ese tono de vainilla junto... Sí, porque lleva vainilla y la tonka, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Están haciendo el juego ambas dos. Entonces... el poder de las flores es tan potente, porque es potente la composición, que marca mucho. Está hasta incluso ligeramente atalcada. Se siente ahí como un iris que sirve para darle más textura y más, pues efectivamente redondear muchísimo más lo que es la creación de esta o de este perfume. Teriak Intense. Es que, claro, me iba al otro Teriak que... uy, spoiler, cállate. No. No. Cállate y tira. Venga, vamos a ver. No, cállate y tira, no. Vamos con lo que vamos. Vamos a entrar ya al tajo. Sventin, hijo mío, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho, pistolica? Veamos. Con el rollo de que es... un perfume que ha hecho este señor, al cual yo, pues, le puedo rendir cierta pleitesía porque creo que es el mejor perfumista actualmente, pienso que aquí ha habido un patinazo.
No en cuanto a la creación, que la creación del perfume está perfecta, es ideal, pero sí tanto en cuanto a que no es original. No es nada original. Lo gracioso de todo esto es que encima nadie se ha dado cuenta. Sí que hay matices que la diferencian de el parecido más que razonable que tiene con la otra fragancia. Tranquilidad que lo voy a decir, ¿eh? Tranquilidad que lo voy a decir. Pero son mínimos. Son trazas de potencia, una es más fuerte que la otra. Hay matices que diferencian un pelín de la otra, pero si te pones a atender el contexto global de la fragancia, llegas a la conclusión de que se parecen. Hasta el punto de que a las chicas de la casa, ojo a lo que estoy diciendo, chicas de la casa, se las he dado a probar y estaríamos barajando un 50-50%. También tengo que decir la verdad. La mitad de las chicas han dicho que se parecen, pero esta Teriac Intense es más potente. Y las otras han dicho lo contrario. Pero en cuanto a potencia, pero en cuanto a parecido razonable, todas ellas han llegado a la misma conclusión, y es que se parece horrores, a pesar, evidentemente, de esos matices que ellas sí que han detectado. Pero estaríamos barajando un 50-50. Sí, está muy ajustado, equilibradísimo y todo lo que queramos, pero es que yo vengo aquí para desajustar la cosa porque yo no soy el 50-50, ya aumentamos. Se parece en exceso a la Vie Belle. Es decir, para que veáis hasta qué punto. Y ya lo sabéis porque la mayoría de vosotros sabéis que en casa las chicas la consumen como si no existiese un mañana. La Vie Belle es la madre, o vamos a llamarla la tía, de esta Teriac Intense. Y el tío Huevos, perdona, Spenting, la ha colado entera. La ha colado entera. Encima, haciendo parecer que esta fragancia es masculina, cuando en realidad es femenina. Y escuchadme, si es masculina, pues esta también. Esta también. Es la Vie Belle clásica edición Eau de Parfum, que es la que consumen las chicas. Así que fijaros hasta qué punto se parece, que había un momento en que no sabían diferenciar cuál es cuál. Ha habido un punto que no lo sabían. Lo que pasa que, claro, la otra mitad decía, uy, es que noto... Claro, ya afinaban, porque ya sabían que había trampa. Pero si no hay trampa y la llevas plantificada, van a decir, uy, me suena mucho el aroma. Es la Vie Belle. Ni más ni menos. Eso sí, más potente. La comparativa también habría que llevarla a cabo con, efectivamente, otro Frankenstein, que hay Frankenstein más potentes. Y a lo mejor ahí encontramos todavía muchísimo más parecido. Voy a ser muy claro. Sí que me he metido a ver comentarios escritos y he alucinado en pepinillos. Cuidado porque es una fragancia, está muy bien hecha, o sea, no hay nada reprochable. Pero es que de verdad nadie se ha dado cuenta del parecido más que razonable a la Vie Belle. Porque es que me parece increíble que nadie se haya hecho eco de esto, al menos en los foros que he estado informándome. Porque claro, cuando vi esto, me fui directo a los foros porque dije, no es posible que esto no lo haya comentado nadie. Pues efectivamente no lo ha comentado nadie. Misteriosamente. Con lo cual, chicos, ya sabéis que, hombre, hay una diferencia de precio razonable. Si os apetece echaros Teriac Intense, perfecto. Y si queréis llevar a la madre, a la tía, a la suegra, a la cuñada, que se parece un montón, más de la cuenta,
pues tenéis la Vie Belle Intense. Esta es la que hablé en los directos, 200 mililitros de la Vie Belle Eau de Parfum, ¿vale? Lo digo porque así todo el mundo que pueda pensar salen de dudas. Y sí, saco la botella, ¿qué pasa? Veamos, edades. Tiene cierta madurez. Entiendo que a partir de unos 25 años para arriba me da igual si sois hombres o mujeres. Visto lo visto, ¿qué más da? Luego, por otro lado, bodas, bautizos y comuniones, cuando queráis. Si es que es perfecta. Vale para los invitados, vale hasta incluso para la gente que se vaya a casar. Y yo aquí, de verdad, tengo que ser muy franco. No la considero una fragancia masculina. Lo siento, no la considero una fragancia masculina porque el parecido con la Vie Belle es excesivo. Es excesivo. Entonces, quien quiera echársela, que se la eche. A mí me da igual. Si, escuchadme, que yo uso Chanel número 5 y hasta incluso uso esta. O sea, es que me da igual, no atranco. O sea, es que no tengo ningún tipo de problema. Mi sexualidad la tengo clarísima. No necesito reafirmarme ni nada. Iba a decir un taco. Pero que echárosla si os place y punto. Y ya está, se acabó. Campana y se ha acabado. ¡Pum! Listo de papeles. Pero tener claro que yo, personalmente, no la considero una fragancia masculina. Es femenina. A partir de ahí, que la use quien le venga en la real gana sin ningún tipo de complejo. Halagos vais a tener. Perfecto. Y además, por la parte del sector femenino, más. Porque no es una fragancia que yo pueda comprender como una fragancia machirula aguerrida. Es todo lo contrario. Es un perfume absolutamente fluido. Absolutamente fluido. Así que, listo. Campana y se ha terminado. No sabría qué más decir. Empezó con un precio de salida muy alto y ya está como a la mitad. Así que aprovechar las ofertas si os interesa y le ponéis la naricica. Antes de nada, lo que os recomiendo es que si conocéis a alguien que la tenga, os hacéis con... os la echáis, os aplicáis una atomización, lo que os dé la real gana o lo que os dejen los propietarios de la fragancia y con las mismas os vais a probar la Vie Belle. De verdad, es que no puedo decir otra cosa. Sí que hay matices, porque los hay. A verlos, haylos. Pero es que hay que afinar. Hay que afinar. Si es que hasta el secado es primo hermano. Es que las notas no se parecen. Las notas están compartidas, ¿eh? Y solamente sabemos lo que ellos quieren que sepamos. Esta fragancia lleva muchísimas más notas y estoy convencidísimo de que comparte prácticamente un 70% de la formulación de la Vie Belle. Campana y se ha terminado. ¡Pichurrines, pichurrinas! Que como sé que ha habido gente que esto que he dicho no les ha gustado nada de nada de nada, un dislike, un insulto pa'l pozo con la niña. Ya es mayor de edad, no es ninguna niña, más de 38 años y podría ser, pero no lo es. Abuela, nieta, sobrina, hija, madre, de todo, pero está ahí en el pozo dando mala vida a los haters. Por otro lado, como sé que ha habido gente que les ha gustado muchísimo todo lo que he dicho, ya sabemos que los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la campanita para activar las notificaciones cada vez que lo orgar. Uy, que ya casi me asfixio. ¿Publica algo? Ahí lo tenéis. Y salta la campanita. Recordad también que está La Alquimia del Perfume, mi libro, disponible en todos los sitios. Bueno, en casi todos, no nos vamos a engañar. En el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Amazon y en América. De norte a sur y de este a oeste. Campana y se ha terminado. Señores míos, señoras mías, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.